Buenas muchachos, soy el profesor Artur Barranzuela, profesor del área de Geometría de Academia Omega, acá en Piura. Y hoy día vamos a ver el tema de semejanza de triángulos. ¿Qué es la semejanza de triángulos? La semejanza de triángulos, según la definición, tiene que ver con triángulos semejantes. ¿Qué son? Dos triángulos son semejantes si tienen los mismos ángulos, sin importar el tamaño de sus lados. Cuando tengan dos triángulos que las medidas de sus ángulos interiores son congruentes, quiere decir que son triángulos semejantes. O sea, por ejemplo, si yo tengo un triángulo aquí de 30 grados, acá de 80 grados y acá 70 grados, y sus valores son aquí 5, 4 y 10 y 7, por ejemplo. Y te saca un triángulo que aquí es obviamente igual 80 grados, acá 30 grados y 70 grados. Y aquí sus lados son que 15, 21 y 12. ¿Esos dos triángulos son congruentes, sí o no? ¿Son o no son congruentes esos dos triángulos? Sí, sí lo son. ¿Sí son congruentes? ¿Hay muchos que Sí, son profe. congruentes? No lo son. No son congruentes. Primero, para que sean congruentes, tienen que ser que ángulos iguales, ¿ciertos? Como lo podemos ver. Pero también hay que ver su relación de sus lados. Por ejemplo, a frente 70, ¿quién va? Va 15. Y a Ah, frente sí. 70 va 4. Estas relacionadas aquí tienen un valor de relación. No, no. No tienen ni mitad ni nada por el estilo. Por ejemplo, frente de 80 grados, al frente de 30 grados va 12. Al frente de grados acá va 5. Si o no están relacionados estos dos valores, o están relacionados los valores anteriores con estos. Ojo, tener en cuenta que la relación que vamos a tener en cuenta es una razón de proporcionalidad o razón, o mejor dicho, una razón de división o razón de cociente. Entonces, eso es lo que primero que debemos entender esto, que los triángulos semejantes, además de tener sus ángulos, vamos a ver que hay una proporción entre sus valores de las medidas o la longitud de sus lados. Ok, entonces vamos a ver. Voy a tener en cuenta, por ejemplo, ahora triángulos y vamos a ver 30 grados, acá 80 grados y acá 70. Y aquí le pongo 5, le pongo 2 acá, aquí le pongo 6. Y esto, en este triángulo tenemos acá 80 grados, 70 grados, 30 grados. Pero aquí es M, este es N y este es P. ¿Son semejantes, sí o no? ¿Son semejantes, sí o no? Estos dos triángulos, que por ejemplo el triángulo ABC, este triángulo RST, ¿son o no son semejantes? A ver, ¿alguien? Sí, son semejantes. Sí son semejantes. Porque aparte de que sus ángulos interiores miden iguales, 30 grados, 80, 70 grados, nosotros vamos a darnos cuenta que debe haber una proporción entre estos valores. Mira, al frente de 70 está 5, al frente de 70 está P. Entonces hay una relación entre P entre 5, o una razón. Después, al frente de 80, ¿quién está acá en el primer triángulo? Es 6. Y en el segundo es N. Entonces aquí hay otra relación N sobre 6, o sea, es una división, ¿cierto? Y esta es igual. Al frente de 30, ¿quién está? M, para el triángulo RST. Y para el triángulo ABC, ¿quién es? 2. Listo. Entonces tenemos esta relación que hay aquí. O sea, estamos relacionando por medio de razones o proporciones dos que dos triángulos con respecto a la medida de sus lados. Ya, con respecto a la longitud de sus lados, ya. Tener en cuenta que aquí puede decir, esto es proporcional a un K. Entonces, ¿cuánto vale M? M vale 2K. ¿Cuánto vale N? N vale 6K. ¿Y cuánto vale P? P 5K. vale 5K. Y te das cuenta que este triángulo es proporcional
o ¿cómo se le llamaría? Es tantas veces, o sea, el triángulo RS es tantas veces el triángulo ABC en las medidas de sus lados correspondientes a los ángulos interiores de esos dos triángulos. Mira, o sea, hay una relación entre la longitud del lado de 70 grados del primer triángulo con la longitud del lado del segundo triángulo de ángulo interior 70 grados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay una relación. Recuerda que aquí estamos hablando de lados opuestos. Y eso es la semejanza. La semejanza es eso. Mejor dicho, si tuvieras un triángulo pequeñito, vamos a poner un triángulo aquí pequeño. Que este sería, vamos, alfa, beta, tita. Y este es 4. Aquí ponerle 5. Y aquí ponerle 7. Su proporción sería otro triángulo. Su semejante sería un triángulo con igual medida. Pero, por ejemplo, aquí sería 8, aquí sería 10 y aquí 14, ¿cierto? Mira, son semejantes los dos, pero porque sus ángulos interiores todos son iguales, pero las longitudes de sus lados no son iguales, son proporcionales. Inclusive dice 8 entre 4 es igual a 10 entre 5 es igual a 14 entre 7. Que en este caso la proporción es 2, ¿cierto? Es la longitud de los lados es dos veces el anterior, ¿cierto? Esa es la semejanza. Aquí lo que primero que debemos saber es ver si los ángulos interiores tienen igual medida. Y los lados van a estar en proporción uno del otro, según el caso. ¿Ya? Según el caso. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido ahí? Sí, profe. ¿Me han entendido ahí, muchachos? La semejanza de triángulo o triángulos semejantes. Sí, profe. Ok. Vayamos al siguiente. Vamos a borrar esto. Y vamos a ir a la teoría que nos dice. ¿Qué nos dice? Tenemos dos triángulos ABC, MNQ. La medida del ángulo A es alfa, la medida del ángulo B es beta, la medida del ángulo C es tita. La medida del ángulo M es alfa, la medida del ángulo N es beta y la medida del ángulo P es tita. Esos ángulos interiores son iguales de estos dos triángulos. La medida del ángulo opuesto del ángulo alfa mide A. La medida del ángulo opuesto del ángulo beta mide B. La medida del lado opuesto del ángulo del ángulo tita vale C, ¿cierto? Análogamente aquí también M, N, Q son las longitudes de los lados opuestos de los ángulos alfa, beta y tita. Entonces si tenemos esa relación, ojo que aquí también podemos relacionar la altura. Mira, esta altura es igual que esta altura, ¿cierto? No igual, proporcional. Entonces estos dos triángulos obviamente son semejantes. Ojo, símbolo de semejanza es este símbolo de semejanza, así como una pestañita nomás. Y se cumple que A entre M es igual a B entre N es igual a C entre Q y es igual a H entre H mayúscula entre H minúscula. Y esto es igual a una K. Donde K es la razón de semejanza y la pestañita se lee que es semejante con, o sea, el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNQ. De esa manera es como los símbolos y las representaciones matemáticas que se puedan entender sobre triángulos semejantes. Ok, muchachos. Ahora vamos a la siguiente parte que tiene que ver con casos de semejanza. ¿Cuáles son los casos de semejanza? Los casos de semejanza son los siguientes. O sea, ¿cómo sé cuando hay semejanza? Entonces, los casos de semejanza me hacen esa condición. O sea, con estos casos yo sé cuándo los triángulos son semejantes. Ok, entonces aquí tenemos. El primer caso es ángulo, ángulo, ángulo. Si dos triángulos
son semejantes si tienen dos pares de medidas angulares respectivamente iguales. O sea, si yo tengo dos triángulos que solo sus dos ángulos interiores son iguales, quiere decir que son semejantes. ¿Ok? O sea, esos dos triángulos son semejantes siempre y cuando dos de las medidas de los ángulos interiores de esos dos triángulos son iguales. Segundo caso, lado, lado, lado. Si tengo dos triángulos son semejantes y sus pares, si sus tres pares de lados son proporcionales. Aquí tengo dos triángulos ABC y MNQ, donde vemos que la relación de proporcionalidad entre las medidas de sus lados, o A entre M es igual a B entre N, es igual a C sobre Q. Entonces quiere decir, si esos valores son iguales, quiere decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo MNQ. Y por último, lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, lado, que diga. Si dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados proporcionales y las medidas de los ángulos entre dichos pares de lados son iguales. O sea, si yo tengo, primero, yo veo un ángulo que sea igual. Después veo que la proporción de los lados que están formando este ángulo, que la proporción sea igual, ¿cierto? O sea, A entre M es igual a C sobre Q. Son iguales, entonces quiere decir que veo que los triángulos son semejantes. ¿Ok? Ok, muchachos. Esos son los casos de semejanza. Entonces, voy a hacer algo, mira. A ver. Yo tengo el siguiente triángulo. Aquí mide 30 grados, aquí mide 80 grados. Este mide 5, este mide 4. Y este triángulo mide 70 grados y 30 grados. Aquí mide 10. ¿Son o no son semejantes esos triángulos, muchachos? ¿Son o no son semejantes? ¿Son o no son semejantes esos triángulos, muchachos? ¿Sí o no? Muchachos, ¿son o no son semejantes esos triángulos? No, profe. ¿Son o no son? No. ¿Nomás uno? Uno dice que no, nada más. A ver. ¿Son o no son semejantes? Aquí para saber si son... Primero, dos ángulos. Los dos ángulos interiores son iguales. Mira. Sí, mira. Porque tú te vas a percatar de algo. Aquí es 30, aquí 80. ¿Cuánto mide este ángulo? Mide 70. Y te das cuenta que tienes dos ángulos interiores iguales. Y cuando tienes dos triángulos interiores iguales, es semejante. Porque obviamente aquí el tercer ángulo interior, para este caso, ¿cuánto es? 80 grados. Y ahí te das cuenta. ¿Cuándo ocurre que dos triángulos son semejantes? Cuando los tres ángulos interiores de dos triángulos son congruentes. Y ahí te das cuenta que eso. Aparte, tú te das cuenta que al frente de 80 es 10. Y al frente de este 80, ¿cuánto es? Es 5. Mira, hay una proporción ahí. La proporción sería el primer triángulo sobre el segundo. O sea, este es para 80 grados. O sea, el lado opuesto, la longitud del lado opuesto del primer triángulo de la medida de 80 grados es 5. Y el lado opuesto, la longitud del lado opuesto de la medida de 80 grados para el segundo triángulo es 10. Y esto va a ser igual a ¿quién? Mira, tú te puedes decir esto. Mira, al frente de 30 grados, ¿quién está? 4. Y al frente de 30 grados, ¿quién está? Puedes ponerle X si quieres. ¿Ya? Y ahí te das cuenta que, mira, hay una proporción, este 4 sobre X. ¿Sí o no?
Mira, ojo, tienes que poner, este es para 30 grados, tienes que poner, mira, si arriba en la proporción pones del primer triángulo, siempre vas a poner arriba del primer triángulo. Si abajo pones del segundo triángulo, siempre abajo vas a poner la longitud del segundo triángulo. Esa es una característica. No vayas a poner así, vas a poner 5 sobre 10 es igual a x sobre 4. No está mal escrito. ¿Por qué? Porque siempre en la parte superior, si tú pones aquí el primer caso, la medida del primer triángulo, tienes que poner la otra medida del primer triángulo. Y abajo, si pones la medida del segundo triángulo, vas a poner las medidas del segundo triángulo. Entonces aquí estará mal. Entonces aquí obviamente tu desarrollante sale 5x es igual a 4, 10 por 4. Simplificando, aquí sería 2, x ¿cuánto es? 8. Bueno, y aquí dirías que aquí vale 8. Listo. De esa manera es como puedo ver la semejanza. ¿Ok, muchachos? ¿Me entendieron ahí? ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas sobre eso? Recuerda que aquí estamos hablando de semejanza. Y aunque el tema no es muy largo que digamos, hay que saber utilizar muy bien los casos de semejanza, o mejor dicho, reconocer cuándo puedo aplicar mi semejanza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la teoría básica, las propiedades básicas de triángulos semejantes son esto nomás. Saber cuándo es un triángulo semejante, saber cuándo son triángulos semejantes y saber los casos. Lo demás ya son teoremas. O sea, algunos teoremas que se utilizan mucho en algunas resoluciones de problemas. ¿Ya? O sea, aquí solo tenemos esto. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto de acá. Voy a cambiar de color. No importa. Ya a ver, tengo este triángulo. Este vale 10, este vale 8. Aquí vale 7. El segundo triángulo. Aquí vale 30, 24, 21. ¿Estos dos triángulos son semejantes, sí o no? No. Sí, ¿por qué? Bueno, son diferentes. Muy bien, aquí le vamos a dar. El segundo triángulo, mira, es 30. Lo dividas en el otro lado, que es 10. ¿Y esto es igual a quién? El otro, 21 sobre 7. Y el otro, 24 sobre 8. Y estos 3. Te das cuenta que la relación es 30 entre 10. 21 entre 7. 24 entre 8. Son proporcionales y son iguales. Mejor dicho, son iguales. La relación de sus longitud de sus lados son iguales. Entonces te vas a dar cuenta de que obviamente tú dices, si este ángulo mide alfa, si este ángulo, por ejemplo, el ángulo que está midiendo 10 grados, o sea, el ángulo alfa, su lado opuesto es 10, ¿dónde vas a poner acá en el segundo triángulo ese alfa? Lo vas a poner entre las proporciones de 7 y 8, o sea, de 21 y 24, o sea, aquí alfa. ¿Sí o no? Si aquí pones beta, donde beta a su lado opuesto mide 8, entonces tú vas a buscar, ¿dónde pongo beta? Beta vas a poner en las proporciones de 17. De 17 son las proporciones, ¿cuáles son? 30 y 21, que en este caso es te vale beta. Y si aquí obviamente pongo tita, obviamente aquí pongo tita y listo. Así pondrías esos ángulos de esa forma. Y tendrían las proporciones de los lados. ¿Ok? De esa manera son los casos de semejanza. ¿Ok? Vamos a ver siguiente ejemplo. ¿Me han entendido acá? Muchachos, ¿me han entendido? Pero bueno, ¿podrías volver a explicar, por favor? A ver, A ver. ¿Si están prestando atención o tienen problemas con la conexión? A ver, muchachos, presten atención ahí. A ver, ¿qué estaba diciendo? Primero, debe buscar qué cosa. ¿Cuántos casos hay? Hay 3 casos. ¿Cuáles son? El primer caso, ¿cuál es? Lado, lado. No, perdón, ángulo, ángulo. El segundo caso,
lado, lado, lado. El tercer caso, lado, ángulo, lado. ¿Qué casos vemos aquí? Vemos el segundo caso. Lado, lado, lado. Aquí no vas a decir que estos lados van a ser igual. No, no. Aquí estamos hablando de semejanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La proporción. Ver, mira, 30 sobre 10. Pongo 30 sobre 10. Esto es igual a ¿quién? A 21 entre 7. 21 entre 7. Es igual a ¿quién? 24 entre 8. 24 entre 8. Y todas estas proporciones son ¿qué? Iguales. ¿Cuánto sale todo? 3, ¿cierto? Siempre va a salir 3 aquí. 3 entre 10 es 3. 21 entre 7 es 3. 24 entre 8 es 10. 3, perdón que diga. Y todas son iguales. ¿Qué quiere decir? Que son semejantes. Entonces, los ángulos. Si por ejemplo yo pongo aquí el ángulo alfa. Y yo veo que el ángulo, para el ángulo alfa, el primer triángulo, su lado opuesto, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es longitud? 10. ¿Dónde pongo el alfa? Mira, yo veo que alfa está entre 7 y 8. Entonces este alfa va a estar ¿en qué? Entre esos dos lados, pero en proporción. O sea, mira, tú te das cuenta de, mira, tú debes ver esto. O si no, mira, tú ves, ¿quién es proporcional a 10? El 30. 30 es el lado opuesto de ¿quién? De este ángulo. ¿Ya? Y si el lado opuesto de 30, mira, este ángulo, su lado opuesto es 30, que es proporcional a 10, quiere decir que va a tener el mismo ángulo, o sea, este ángulo va a ser alfa. Al ángulo va a ser alfa, este alfa es igual a este porque obviamente sus dos lados opuestos son proporcionales. Análogamente, si yo pongo aquí beta, su beta aquí, su lado opuesto, ¿cuánto mide? 8. ¿Cierto? ¿Cuál es proporcional a 8? 24. 24 es el lado opuesto de ¿quién? De este ángulo que está aquí. Entonces, ¿este ángulo cuánto mide? Beta. ¿Ya? Ya, esa también es otra forma de verlo. Y obviamente si este es tita, ya te das cuenta que el otro ángulo necesariamente es tita. De esa manera es la semejanza del lado, lado, lado. El segundo caso, lado, 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 lado. ¿Ok? De esa manera. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Ok. Entonces vayamos al siguiente. Entonces esos son los tres casos de semejanza. ¿Ya? Tres casos de semejanza. Ahorita vamos a lo que es teoremas de la cuaterna armónica. Ah, primer teorema. Teorema de la cuaterna armónica. ¿Qué dice el teorema de la cuaterna armónica? Dice, para el haz armónico, dice, 4 rayos forman un haz armónico si tienen un origen común y determinan en cualquier transversal de ellos 4 puntos armónicos, es decir, una cuaterna armónica. Si no, aquí es fácil de deducir esto. Si este, por ejemplo, O es un punto donde estás trazando rectas o rayos, en este caso rayos, y en la recta L se cumple que A', B', C' y D' son puntos armónicos, ¿cierto? Entonces estos rayos que están pasando aquí para una recta que sea paralela a la recta original, va a originar ¿qué? Va a originar que estos puntos de esa nueva recta paralela que se formó ahí y que está secante a estas haz o rayos que forman la cuaterna armónica, van a ser también armónicos, ¿ok? O sea, van a ser puntos que tengan puntos armónicos, o sea, van a ser proporcionales. O sea, primero, como ya sabemos aquí, A', B', C' y D' son ¿qué? Puntos armónicos. Hace una división armónica, o sea, A'B, o sea, toda esta distancia dividido entre BC, que es esto, es igual a AD sobre CD, C', D', ¿sí o no? Y como es esa proporción, esta proporción va directamente a la otra recta, que es la recta paralela, que en este caso es AB sobre BC,
es igual a AD entre CD. De esa manera. De esa manera es como se cumple este teorema de la cuaterna armónica. Ok, muchachos, o sea, hay una relación aquí. O sea, si por ejemplo, vamos a suponer, si yo tengo aquí los puntos aquí P, Q, R, S, y este vale 2, 1, 2, 1, 3. Aquí 3. De esa manera. No, espera un momento. No puedo poner 3. Sería, a ver. Sí, está bien, 3. 3. Pongo aquí. ¿Esos puntos son puntos de una cuaterna armónico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Y cómo sé que son puntos de una cuaterna armónica? O sea, P, Q, R y S son puntos de la cuaterna armónica. ¿Cómo sé? Pues hago la cuaterna armónica. PQ sobre QR es igual aquí a PS sobre RS. ¿Sí o no? Entonces PQ, ¿cuánto es? 2 entre 1 es igual a 3. No, 3 no. Es igual a quién. PS, ¿quién es? PS es 6 sobre 3. O sea, 2 sale, ¿cierto? Entonces si es cuaterna armónica. Entonces, aquí si yo te pongo A, B, C, D. ¿Cuánto sería AB? AB sería proporcional a estos valores. Entonces sería 2K. Aquí sería 1K, que sería K. Y aquí sería 3K. De esa manera. De esa manera es como tendríamos la proporcionalidad. O en este caso, la relación de los as armónicos. De esa manera. O sea, esto no puede ser que sea 2, aquí también sea 2, no. Este es 1, este que hay 1, no. Y este es 3, 3, no. Son proporcionales. Aquí debe ser 2K, K y 3K. Obviamente que todo esto vale 6K. Que básicamente es todo esto de acá. De esa manera, muchachos. Entonces esa es cómo debemos entender el teorema de la cuaterna armónica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen ahí una pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Has entendido ahí? Dice aplicaciones. Ahorita vamos a las aplicaciones. En realidad son teoremas aplicativos de semejanza de triángulo. Ok. En este caso tenemos el teorema aplicativo número 1. ¿Qué dice ahí? Toda recta paralela a un lado de un triángulo secante a los otros lados o sus prolongaciones determinan dos triángulos semejantes. Entonces, si yo tengo que L es paralela a la recta C, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo PBQ. ¿Ok? O sea, mejor dicho, si yo tengo, vamos a un ejemplito aquí. Tengo un triángulo y acá una recta que pasa por aquí. La recta es la recta L. Este es A, B y C. Y digo que L, ojo, L es paralela a C. ¿Ya? Si es paralela a C, yo digo que aquí vale 2 y aquí vale 3. ¿Ya? Y yo me doy cuenta que aquí AC mide 18. ¿Ya? ¿Cuánto vale AB? ¿Cuánto vale AB? ¿Cuánto vale AB? A ver, muchachos. ¿Cuánto valdría AB? ¿O qué valor tendría AB? A ver, si vemos eso. Si se percatan aquí, nosotros tenemos la proporcionalidad, aquí la semejanza, ¿cierto? Porque, mira, si nos damos cuenta, dice, la recta L es paralela a C, L es a C, ¿cierto? Son paralelas, entonces por lógica, el triángulo A, aquí no es A, ¿cierto? ABC es semejante a quién? Aquí hay que ponerle P y aquí B, P y Q. Es semejante al triángulo PBQ, ¿sí o no?
O sea, el triángulo sería el triángulo pequeño, que aquí lo voy a pintar. Voy a tener que pintar aquí. El triángulo pequeño es semejante al triángulo grande ABC. ¿Sí o no? Teniendo en cuenta que aquí son semejantes. ¿Sí o no? De esta forma. ¿Listo, muchachos? Y por lógica obtenemos ¿qué? Obtenemos para el triángulo grande AC lo divido entre ¿quién? O sea, llegó la relación de los lados de los triángulos grande y el triángulo pequeño, que en este caso es de color amarillo. Entonces AC, o sea, AC dividido entre ¿quién? Entre PQ es igual a ¿quién? Es igual a AB entre PB. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque para el triángulo grande aquí vamos a poner este es alfa. Para el triángulo alfa, para el triángulo grande ABC, el ángulo aquí alfa, su lado opuesto, ¿quién es? Es 18. Para el triángulo pequeño, su ángulo alfa es este. ¿Cuál es su lado opuesto? Es 3. ¿Cierto? Ahora, para el triángulo aquí beta, este es beta y aquí necesariamente es beta. ¿Por qué? Porque estos son ángulos correspondientes. Mira, dos paralelas y acá una secante. Mira, y aquí beta es beta. Para el triángulo grande, que es ABC, su lado opuesto es AB. Y para el triángulo pequeño beta, su lado opuesto es PB. Y lo que tenemos que hacer es 18 sobre PQ, que es 3, es igual a AB, que no sé cuánto es, pero PB es 2. Siendo que sería, obviamente, saca que tercia 6, te queda 2 por 6, 12. ¿Sí o no? 12. 12 es igual a AB. De esa manera mide ese lado. O sea, a todo este AB mide 12. De esa manera es como puedo hacer mi primer teorema aplicativo de, en este caso, de una recta paralela a una base. Puedo hacer que esos triángulos, el grande y el pequeño, sean semejantes. De esa manera, muchachos. Ahora vamos al teorema aplicativo 2. Dice ahí, mira, si tenemos esta figura. Mira, ve la figura. Si MN es paralela a AC, entonces el triángulo MBN es semejante al triángulo ABC. Acá, en este caso, mira, tengo aquí mi triángulo, esta figurita. Vamos a hacer una figurita aquí. Y vamos a llamar aquí 4. Este de acá 6. Acá vamos a poner 18. Este es A, B, C, M y N. Mejor le pongo aquí los mismos datos de acá. A, B, N, M. Listo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Para hallar, bueno, aquí podemos decir, ahí yo digo hallar AC si MN es paralela a AC. ¿Ya? Está bien ahí. Entonces la figura hallar AC si MN es paralela a AC. ¿Cómo determino eso? Primero tenemos que hallar la semejanza, ¿cierto? Yo sé que MN es paralela a AC. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, miren. Digo, si este ángulo mide alfa, este ángulo alfa, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo mide alfa. alfa, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho? He utilizado la teoría de ángulo alterno interno, ¿cierto? De dos rectas paralelas. ¿Sí o no? ¿Y después qué se hace? Y aquí yo digo esto, si este es beta, este también es beta por ángulos opuestos por el vértice.
Y entonces, ¿qué cumple aquí, muchachos? ¿Qué semejanza cumple? Semejanza ángulo-ángulo, ¿cierto? Mira, dos ángulos iguales de dos triángulos son semejantes. Entonces yo digo, el triángulo MBN es semejante a qué triángulo? MBN es semejante al triángulo ABC. Y la semejanza va aquí. Mira, al frente de alfa, ¿quién está? Al frente de alfa para el triángulo de arriba, triángulo MBN, está NB o BN. Y lo divide. El lado opuesto del ángulo alfa para el triángulo de abajo, ¿cuál es? Es BC. Y esto es igual. El lado opuesto para el ángulo beta de arriba, del triángulo de arriba, es MN. Y el lado opuesto para el ángulo beta, para el triángulo de abajo, ¿cuál es? Es AC. Yo tengo BN. ¿BN cuánto vale? BN vale 6. BC vale 18. MN vale 4. Y AC vale AC. Entonces, simplificando aquí, reemplazando valores, simplificando, sexta vale 3. Este pasa a multiplicar aquí. ¿Cuánto queda ahí eso AC? AC multiplicamos en aspa, te queda 12. Entonces AC necesariamente es 12. Y de esa manera es como se resuelve este problema utilizando la semejanza. Y siempre y cuando te des cuenta aquí cómo aplico la semejanza, ¿cierto? ¿Cómo aplico la semejanza? Aquí es ABC. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me han entendido? Sí, profesor. Ok, ok. Eh... Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, vayamos al siguiente caso. Vayamos al siguiente caso. ¿Cuál es? El teorema aplicativo 3 que dice, en el gráfico mostrado la medida de ángulo BAC es igual a la medida de ángulo EBC, que es igual a alfa. Se cumple que x cuadrado es igual a mn. ¿Ok? Entonces, vamos a un ejemplito aquí. Vamos a un ejemplito aquí, ¿vale? Aquí vamos a ponerle A, B, C y acá E. S vamos a ponerle que sea 8. Y AC vamos a ponerle que sea 18 ahí. ¿Está bien? Y aquí. Me piden hallar Dos. BC. ¿Sí o no? Si la medida del ángulo, en este caso BAC, es igual a la medida del ángulo EBC. ¿Cómo hacemos ahí para desarrollar ese problema? A ver, ¿cómo hacemos acá? Acá lo primero, el ángulo BAC, ¿cuánto mide? Yo le pongo aquí alfa. Y el ángulo EBC es igual a alfa, porque los dos son iguales. Y yo veo, puedo poner otros ángulos, pero yo nomás pongo este angulito de acá, tita. Y yo me doy cuenta que para un triangulito aquí, que lo voy a colorear, este de acá, mira, ¿qué ves aquí? Ese triángulo. Es un triángulo donde las medidas de sus ángulos interiores, ¿cuánto es? Alfa y tita. Y el otro triángulo que no sé cuánto es. ¿Y eso es qué? Semejante aquí a este triángulo acá, ¿sí o no? Porque en ese triángulo la medida de sus ángulos interiores es alfa y tita. Aquí no puedes poner alfa, ojo. ¿Por qué? Porque alfa es esta medida de aquí a acá. Yo quiero todo este ángulo. Y te das cuenta que este ángulo no sabemos cuánto vale. Entonces sabemos que este pedacito vale alfa y este no sé. Entonces tenés aquí esto. ¿Sí o no?
¿Y qué más? Yo aplico. ¿Qué aplico? Yo digo, entonces tengo de esos dos triángulos ahí. En este caso te digo el triángulo grande es ABC. Es semejante al triángulo pequeño que es BS. Si uno es semejante. Y aquí en semejanza que aplicamos, ponemos al frente de alfa del triángulo pequeño. ¿Cuál es su lado opuesto del triángulo pequeño? Bueno, triángulo grande, ¿su lado opuesto cuál es? Es BC. Para el triángulo grande que diga ABC, su lado opuesto de alfa es este, BC. Lo divido entre quién? Entre la medida o longitud del lado pequeño, pero del lado opuesto del ángulo alfa, que en este caso ¿cuándo es? S. Y esto es igual a quién? Para el triángulo grande, ¿cuánto es el lado opuesto? ¿Cuánto es el lado opuesto de tita? Su lado opuesto es AB. PC. He cometido un error aquí. Claro, está bien, también. Ah, sí, tienen razón, está bien, está bien. Pero no podemos poner ese lado porque no saldría. Ya, mira. Vamos acá a marcar esto. Poner de lila. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Este ángulo no sé cuánto mide. Yo voy a ponerle beta. Ya, este es beta. Aquí es alfa, tita, beta. ¿Cierto? Alfa, tita, beta es la medida del ángulo interior. Aquí es alfa, tita. ¿Cuánto mide este ángulo? Beta. ¿Sí o no? Beta. ¿Sí lo vieron? Alfa, tita, beta. Y aquí sería alfa, tita, beta. Entonces para beta, para el triángulo grande, en beta, su lado opuesto, ¿cuál es? El lado opuesto es todo esto, AC. Y para el triángulo color amarillo, su lado opuesto de beta es BC, ¿sí o no? Entonces tenemos esa relación. En medida sería AC sobre BC, ¿cierto? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? A ver, ¿lo vieron o no lo vieron? Bueno, aquí ya buscamos la relación de los lados que tenemos sus medidas. Y por lógica aquí te va a quedar que BC en aspa, BC por C, BC cuadrado es igual a AC por S. Que básicamente eso que está acá. ¿Y cuánto es BC? BC, no sé cuánto es BC. Pero sí yo sé cuánto es AC. AC es 18 y S vale 8. Entonces BC cuadrado, ¿cuánto es? 18 por 8 sería 144 y por lógica BC ¿cuánto es? 12. Entonces BC vale 12. BC vale necesariamente 12. De esa manera es como tenemos las relaciones de estos valores y podemos hallar BC. ¿Ok, muchachos? Bueno, aquí básicamente es la resolución de esto. ¿Ya? De esa manera, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen una pregunta, sí o no? Ninguna. ¿Van entendiendo ahí? A ver, levanten las manos que han entendido. A ver, ¿no tienen preguntas? Dice ahí, aplicaciones semejanza de triángulos, teorema aplicativo 4. Dice, en el gráfico se muestra AD es paralelo a BC y este es paralelo a FG. Entonces aquí se cumple este triángulo en este cuadrilátero que básicamente es un trapecio. Se cumple que este X es igual a por M más B por N.
sobre m más n. Aquí debemos tener en cuenta este caso. A ver cómo lo explico aquí este caso. A ver aquí. A ver. Mira, aquí lo explicamos aquí. Aquí voy a demostrar acá este teorema. Vamos a ver. Vamos a demostrar cómo sale esto. Tenemos aquí este. Aquí es A, B, C, D. Y aquí es F, G. ¿Sí o no? Y aquí tenemos que BC es paralelo a BC, no, AD que diga, AD. Y esto es paralelo a FG. ¿Sí o no? A ver qué. Vamos a borrar acá esto. A ver, ahí AD, listo. Listo, entonces aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Como son paralelas todas esas, obviamente tú te vas a dar cuenta que son trapecio. Si es un trapecio, yo voy a trazar una paralela aquí. Este es CE. Listo. Y CE es paralela a quién? A AB. Aquí se forma un triángulo, ¿cierto? Se forma un triángulo. Y te das cuenta que BC, ¿cuánto vale? Vale B. Y AD, ¿cuánto vale? AD vale A. Y si aquí AE vale B, porque aquí como es paralela, o sea, este ángulo vas a poner aquí alfa. Y este ángulo de acá alfa. AB es paralela a CE, que vale alfa. Entonces si este vale B, este vale B. Entonces ED, ¿cuánto vale? A menos B. ¿Sí o no? A menos B. Y después nos damos cuenta que FG vale X. Pero aquí este se ha vuelto paralela. Aquí vamos a poner otro punto que vale poner este Y. Y aquí FI vale B también. Porque aquí como es paralela, C es paralela a B. Entonces este es paralela a este. Entonces vale B, vale B. Entonces por lógica, IG ¿cuánto vale? Vale X menos B. Y obviamente aquí M y aquí N. ¿Y qué se hace, muchachos? ¿Qué nos acordamos? El teorema aplicativo número 1. Te das cuenta aquí que el triángulo ICG es semejante al triángulo que ECD. ¿Sí o no? Porque aquí IG, obviamente aquí debemos poner IG es paralela a ED. Y como es paralelo, por eso este triángulo es semejante a esto. Y podemos hacer qué cosa. Este lado sobre M sobre X menos B es igual a M más N sobre A menos B. ¿Sí, muchachos? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal lo que estoy haciendo? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta tienen? Muchachos, ¿están ahí? ¿Me han entendido aquí cómo he hecho esto? Tienen en cuenta, muchachos, que aquí, por esta paralela, yo me doy cuenta que hay bastantes paralelas y tengo que ver cuáles son paralelas y verificar que el triángulo es semejante a otro. ¿Cierto? Obviamente tú te vas a dar cuenta que aquí lo que estoy hablando, el triángulo pequeñito es este. ¿Cierto? El triángulo pequeño es este. Y el triángulo grande es este de acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De esa forma. Y te vamos a poner aquí ese momento. Vamos a poner, multiplicamos en aspa, sería M por A menos B es igual a X menos B por M más N. Aquí sería AM menos BM. ¿Sí está bien? Y esto sería X por M, sería XM
X por M, X por N, más XN, menos BM, menos BN. Y acá, simplificando, menos BM se van, propia cancelativa. Y el otro valor que tenemos sería este AM. Este negativo menos BN será acá más BN. Y eso es igual, mira, X por M más X por N, factor común X. Y te queda M más N. Y al final X, ¿cuánto queda? AM más N sobre M más N. Y aquí queda demostrado ese teorema. Ojo, tener en cuenta que aquí debemos verificar primero que BC es paralelo a FG y paralelo a D. Y si cumple que son paralelos, puedo aplicar eso. Si no sé, si yo tengo, por ejemplo, un trapecio acá está. Aquí vale 2 y aquí vale 6. Y yo quiero hallar X. Y aquí hay una proporción, por ejemplo, este vale 5K y este vale 3K. ¿Cierto? Aquí digo que A, B, C, D, MN. Entonces, ¿cuánto sería MN? O sea, X. ¿Cuánto sería X aquí? X sería, ¿quién? ¿Cómo determinamos aquí esos valores? Mira, aquí lo hacemos, mira, de esta forma, mira. Digo, este 2 lo multiplico por 3. Y este 6 lo multiplico por 5. Lo sumo estos dos y después lo divido entre la suma de estos dos valores. De esa manera. Entonces aquí tendría que ser, mira, 2 multiplica 3K. Más el 6 de abajo lo multiplico por 5K. Al final lo divido entre el 5K más 3K. Esto sería 6K más 30K sobre 8K. Y esto es igual a 36K sobre 8K. ¿Cuánto vale X ahí? Simplificando esos valores, se va acá, aquí cuarta, 9 y 2. 9 entre 2, ¿cuánto es? 4.5. Entonces X vale 4.5. De esa manera es como demuestro este teorema y lo hago en forma aplicativa. ¿Ok, muchachos? De esa forma. ¿Me han entendido aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? ¿O no tienen preguntas sobre eso? Ok. Entonces, debemos... Aquí hay que entender muy bien este teorema. Este teorema hay que tener en cuenta por algunos problemas, ¿ya? Entonces, vayamos al siguiente caso. Vayamos al siguiente teorema. A ver, levanten la mano los que han entendido. Muchachos, levanten la mano. Entonces acá, vayamos al teorema aplicativo 5. Dice ahí, en el gráfico, si G es baricentro del triángulo ABC, se cumple que X igual A más B más C sobre 3. Este teorema... A ver, ¿cómo aplicamos aquí esto? Ya. En este caso, decimos aquí, ¿cómo analizamos? Aquí lo que tienes aquí es un triángulo. Mira, tú tienes un triángulo cualquiera, un triángulo cualesquiera, ¿ya? En este triángulo cualesquiera de vértice ABC, tienes el baricentro, que es G. Por este triángulo va a pasar una línea recta L. Esta línea recta L, tú vas a darte cuenta que puede hacer algo aquí, mira. Tú te das cuenta que puedes poner la distancia de los vértices y del baricentro a esta línea. O sea, distancia aquí, este de acá, este también acá, este aquí recto y acá también recto. Listo, así era. Creo que dibujé un poco mal. Un momento, creo.
No, así era, es distancia sería aquí, punto aquí perpendicular, aquí también perpendicular y aquí también perpendicular. Listo, eso sería lo que está en el gráfico. O sea, aquí la distancia de este punto a este punto, aquí llamarle P, Q, R y S. AP, ¿cuánto vale la distancia de este punto a este punto? Esa, la distancia del vértice a la recta L vale A. La distancia del vértice B a la recta L vale B. La distancia del vértice C a la recta L vale C. Y la distancia del baricentro a la recta L vale X. ¿Cómo determinamos este teorema? Tú te percatas que G es el baricentro, ¿cierto? G es el baricentro. Entonces, como baricentro, tú te das cuenta que cualquier del vértice A, si trazo aquí una línea que pase por el baricentro y llegue hasta acá, esta es mediana. Aquí voy a poner AM. AM es mediana. AM es mediana. ¿Sí o no? Y aquí tú te das cuenta que esto es igual a esto. ¿Sí o no? Y como son iguales, aquí voy a ponerle otro color. Como son iguales, tú te das cuenta que aquí voy a trazar de M, que es el punto medio del lado BC. De M trazo la distancia a la recta L, o sea, esta es la recta de acá. Está un poco torcido aquí. Trazo aquí. ¿Cierto? Aquí lo voy a llamar N. MN. ¿Cuánto vale aquí? Mira, esta parte de acá. Esta parte de acá, esta parte. ¿Qué te percatas ahí? ¿Qué es eso? Mira, BR. Aquí hay algo que entender bien aquí. Aquí hay algo que entender bien. ¿Qué cosa? Que AP es paralela a GQ, que es paralela a BR, que es paralela a quién? A CS, y después esto es paralela a quién? A MN, ¿cierto? O sea, mira, para este trapecio BRSC, o sea, aquí hay que poner acá, aquí voy a poner BRSC es trapecio, ¿cierto? Sus bases de trapecio es BR y CS. Entonces, MN, ¿qué es? MN es mediana ¿del quién? Del trapecio, ¿cuál? Del trapecio BRSC. Entonces, MN, ¿cuánto es? MN, ¿quién es? Es igual a BR más CS entre 2, ¿sí o no? Entonces, BR, ¿cuánto es? BR es B. CS, C sobre 2. Entonces, MN vale eso. Y aquí, mira, aquí tú te percatas de algo. Mira, tú debes percatarte de algo. ¿Qué cosa? Mira todo esto. Mira todo esto de acá. ¿Qué es eso? Yo no, creo que este color no va. Voy a poner otro color mejor. Este de acá. Y aquí está, mejor. Tú te das cuenta de esto, mira. ¿Qué es esto? Este es otro trapecio. El trapecio APNM. O PAMN. ¿Cierto? Es un trapecio. Y yo puedo hacer el teorema aplicativo anterior. O sea, el anterior que era básicamente esto, ¿cierto? Y lo puedo hacer acá. Pero tengo que tener, ¿qué cosa? La relación de esto. O sea, este AP es paralelo a GQ y es paralelo a MN. Pero yo sé que que G es baricentro y AM es mediana. Y yo sé que la relación del baricentro con respecto a las medianas de cualquier triángulo es 2:1. O sea, este vale 2K y este vale K. Y ya tengo el valor. Entonces aquí sería por teorema aplicativo. ¿Cuál teorema aplicativo? 4, ¿qué sale? Que aquí X, ¿cuánto es? X igual MN
multiplicado por quién, MN multiplicado por AG, más el otro valor que es AP multiplicado por quién, AP multiplicado por GM. Y esto es igual a quién, a AG más GM. MN obviamente aquí es AB más C entre 2. AG vale 2K más AP que vale A más GM que vale K. Y esto lo divido entre AG que vale 2K más AK que vale más GM que vale K. Y aquí puede ser simplificación. Todos tienen K, se van K. Aquí este 2 se va con este y te va a quedar ¿qué? ¿Cuánto te queda ahí? Te va a quedar que X cuánto va es AB, o sea, B más C multiplicado por esto, más A, sobre 2 más 1 que es 3. O sea, X va a ser igual a más B más C entre 3. De esa manera. De esa manera. Y esta es mi respuesta. Ok, muchachos. Entonces aquí demuestro este teorema aplicativo. Entonces tienes un triángulo aquí, cualquiera, que tenga valores, ya puedo determinar por estas fórmulas. Ok. O sea, mejor dicho, si yo tuviera aquí, vamos a poner un triángulo acá. Vamos a poner este triángulo aquí. Aquí pasa esta recta, aquí mide ABC. Acá está el baricentro. Acá tenemos este valor, X. Aquí vale 4, aquí vale 5, aquí vale 10. ¿Cuánto vale X ahí? X, ¿cuánto vale? Sería la distancia de A sobre B de esa recta sería 5 más 4, o en este caso 10, más el otro que es 4 y lo divido entre 3. Entonces X, ¿cuánto es? 19 entre 3. Entonces ahí sería 6.66 periódico puro, o sea 6.7. 6,3 periódico puro. 3. Ah, perdón, 6,3. ¿Cierto? 6,3. 6,3 periódico puro. ¿Sí o no? 6,3 periódico puro, o sea 6,3. De esa manera. Siempre y cuando sea un triángulo y la distancia del triángulo unas rectas, de sus vértices sus rectas y del baricentro a la misma recta. Ok, muchachos. De esa manera. ¿Me han entendido ahí? ¿Me han entendido o no me han entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta? profe, sí. Todo entendido. ¿Una pregunta? ¿Ninguna? Vayamos al siguiente. Ok. Voy a borrar acá esto. Veamos el siguiente teorema. Teorema aplicativo 6 dice: el gráfico mostrado si AB es paralelo a CD y este es paralelo a PQ, se cumple que X igual A por B sobre A más B. ¿Qué hay que demostrar aquí? ¿Cómo hay que hacer esto? A ver. Tenemos esta figura. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sería? A, B, C acá, D por acá, PQ. Entonces este es A, este es B y este es X. Aquí tenemos en cuenta lo siguiente. Entonces acá vamos a ver cómo hago la semejanza aquí. Aquí debemos tener en cuenta que AB es paralela a CD y esto es paralela a PQ. ¿Sí o no? Entonces yo digo, aplico mi semejanza. Y digo, mira, para este ángulo, si este es alfa, ¿cierto? Este ángulo es alfa. Este ángulo vamos a ponerle beta. Si este es beta, aquí también ¿qué es?
es beta. ¿Sí o no? Porque PQ es paralelo a CD y este es secante. Y este es alfa. Después hago, mira. Yo aquí hago, este ángulo vale tita. Si es de tita, yo voy a decir que este vale phi. Y me doy cuenta que PQ es paralela a AB. Y este es secante, BD es secante. Entonces si este es phi, obviamente aquí es phi. ¿Ya? Y entonces aquí hago las dos semejanzas, porque hay dos semejanzas que debo tener en cuenta. ¿Cuál es la semejanza? El triángulo APQ es semejante, el triángulo aquí pequeñito APQ, es al triángulo grande ACD. Triángulo ACD. Y por semejanza yo me doy cuenta lo siguiente, mira. Yo digo, al frente de alfa, ¿quién va? X. Para el triángulo pequeño sería X sobre beta. Al frente de beta, su lado opuesto es, para el triángulo pequeño de APD, es AQ. Y esto es igual. Para el triángulo grande, no, PS creo que así no he enseñado. X, perdón, aquí es X sobre 6. Sobre 6, perdón, es B. Aquí es B, disculpa, aquí es B. Yo pensé que era 6. Este es B. B. Le queda B, listo. Entonces quedaría para el triángulo pequeño APQ, al frente de alfa va de X. Para el triángulo grande ACD, el lado opuesto de alfa es B. Y esto es igual a quién. Para el triángulo pequeño, al frente de beta, ¿quién va? A Q. Para el triángulo grande, al frente de beta, para el triángulo ACD, al frente de beta, ¿quién va? Va todo esto. AD. ¿Sí o no? De esa forma. Y la otra semejanza. ¿Cuál es la otra semejanza? Aquí sería la semejanza del triángulo DPQ. Es semejante al triángulo que DBA. ¿Sí o no? DPQ. Y aquí digo, al frente de tita, para el triángulo pequeño, ¿cuánto va? Vale X. Sobre. Para el triángulo grande, DBA, al frente de tita, ¿quién va? Vale A. Y esto es igual. Para el triángulo pequeño, para phi, lado opuesto es QD. Para el triángulo pequeño, PQD. Y para el triángulo grande, ABD, al frente de phi, lado opuesto es AD. ¿Sí o no? ¿Y qué puedo deducir ahí? ¿Qué puedo deducir o tener en cuenta? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir acá? Mira, tengo esto y esto. Y yo digo, a ver, si yo sumo X sobre A más X sobre B es igual a ¿quién? A Q. X sobre A. A QD, perdón. X sobre... X sobre A, X A sobre A es QD sobre AD. Y el otro es AQ sobre AD. Y ahí te das cuenta, mira aquí. Multiplicando en aspa sería XB más AX sobre A por B. Y esto es igual QD más AQ sobre AD, ¿cierto? Suma de fracciones. Y aquí factor común sería X. Y te va a quedar A más B sobre A por B. Es igual QD más AQ, ¿cuánto es? O AQ más QD, ¿cuánto es? Es AD. Dividido entre AD, obviamente, va a ser igual a 1. Y multiplicando aquí en aspa. Multiplicando acá en aspa. Te va a quedar que despejando X, ¿cuánto es? A por B sobre A más B. Y de esa manera. De esa manera es como se demuestra este teorema. O sea, si tú tuvieras, vamos a poner aquí una figura así igual. Ojo, tiene que tener que ser una figura igual, mira. Si figura igual acá, aquí es A, B, C, P, Q y acá D. Te vale X, te vale 9 y aquí vale 3. Obviamente que yo voy a decir que AB
es paralela a PQ y es paralela a TC. ¿Ok? ¿Cuánto vale X ahí? ¿Cuánto vale X ahí, muchachos? ¿Cuánto vale X? X igual a ¿quién? Sería 9 por 3 son 9 más 3, ¿sí o no? La formulita X va a ser 27 entre 12. Tercia tercia sería 9 entre 4. ¿Cierto? Y X va a ser ¿cuánto? 2.25. Y esa es la respuesta. De esa manera es como... Ojo, tener en cuenta que primero tenemos que hacer que estos dos, 3, AB, PQ y DC sean paralelas. Y después aplico la fórmula que en este caso es A por B sobre A más B. ¿Sí o no? Recuerden que los teoremas necesariamente tienen sus fórmulas. ¿Ya? Tienen sus fórmulas. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido ahí en ese problema? ¿Alguna pregunta? ¿Y una pregunta? Ok. Vayamos al siguiente caso, siguiente teorema. El teorema aplicativo número 7. Aquí tenemos este teorema aplicativo. Dice en el gráfico, si AD es paralelo a BC y M es paralelo a MN, se cumple que 2 sobre MN es igual a 1 sobre A más 1 sobre B. En este caso, ¿cómo resolvemos ahí este problema? A ver, ¿cómo deducimos el teorema aplicativo 7? Aquí vamos a ver. Lo que hacemos es lo siguiente, miren. Voy a trazar acá. Puedo decir, este ángulo va a ponerle alfa. Si este es alfa, ¿cuánto va a ser este ángulo? También necesariamente alfa. Ángulos opuestos por el vértice. Recuerda que BC es paralelo a AD y esto es paralelo a MN. Por proporción aquí también te das cuenta que aquí vas a poner tita y este tita. Y te das cuenta que el triángulo, primero el triángulo que el triángulo B, aquí le voy a poner ¿qué le pongo? T. BTC es semejante a quién? Al triángulo DTA. Al triángulo DTA. ¿Sí o no? De esa forma. ¿Sí o no? El triángulo BTC es semejante al triángulo DTA. Entonces aquí, ¿qué se hace? Ah, ya, sí, pues como es semejante, tú te vas a dar cuenta. Al frente de alfa, ¿quién está? Al frente de alfa para el triángulo de arriba está TC. Y abajo, al frente de alfa para el triángulo que está abajo, que es el triángulo DTA, ¿quién está? Es AT. Y esto es igual a quién? Para el triángulo que está arriba, al frente de tita, ¿quién va? Va A. Y para el triángulo que está abajo, que es el triángulo ATD, al frente de tita, ¿quién va? Está B. O sea que TC, ¿cuánto vale? TC vale AK. Y AT, ¿cuánto vale? AT vale BK. ¿Sí o no? O sea, este vale, este necesariamente vale AK. Y acá vale BK. Proporcionalidad. ¿Sí o no? Proporcionalidad. ¿Ya? Y obviamente tú te vas a dar cuenta de algo. Mira, aquí ya puedo aplicar proporcionalidad o semejanza. Aquí dices el triángulo CTN es semejante al triángulo
¿qué cosa? C, ZAD. Inclusive tú puedes ver aquí teorema aplicativo 1. Teorema aplicativo 1. Voy a escribir bien. ¿Cómo se llama? Teorema aplicativo 1. Teorema aplicativo 1. Teorema aplicativo 1. ¿Qué dice? En este caso va a ser CT o TC entre AC es igual a ¿cuánto? No, espérate. No, mejor semejanza no. Se vuelve un poco difícil si hago semejanza. Mejor utilizo proporcionalidad. Ya, proporcionalidad mejor utilizo. ¿Cuál es la proporcionalidad aquí? En este caso aplico teorema de Tales para triángulos. Teorema de Tales para el triángulo CTN y el triángulo CAD. ¿Ya? Entonces aquí sería TC entre, o sea, esto de acá sobre esto, sobre AT, es igual aquí a CN. ¿Sobre quién? Sobre ND. Obviamente CN sobre ND es igual a TC. ¿TC cuánto es? TC sobre AT es A sobre B. ¿Sí o no? Y entonces CN cuánto es? Aquí lo voy a poner CN es igual a P. Y ND es igual a BP. Porque obviamente no voy a ponerle K porque ya le puse K acá. A TC y a T. Listo. Entonces aquí te hago eso. Y ya puedo obtener qué cosa. Lo siguiente. Que aquí vale AP y vale BP. ¿Sí o no? Y aquí aplico el teorema aplicativo. ¿Qué teorema aplicativo? El número 4. ¿Sí o no? Aquí este A. Entonces aquí este MN, ¿cuánto? MN es igual a A por BP más B por quién? Por B por AP. Y todo esto dividido entre BP más AP. ¿Sí o no? Que aquí sería MN es igual a quién? Arriba sería ABP y abajo también ABP. No, arriba queda más el P sería B más A. ¿Sí o no? Y te va a quedar aquí MN. Arriba te va a quedar A dos veces ABP sobre P por A más B. Y simplificando. Bueno, simplificando aquí P y P se van. Y aquí tenemos que hallar la inversa. Allá, entonces yo hago lo siguiente. Este AB, A más B, pasa acá multiplicando A más B. Este AB pasa a dividir sobre AB. Y este 2 que queda ahí. Y lo divido con MN que está aquí. Aquí está, lo paso acá abajo. MN, ¿cierto? Pasa acá a multiplicar. Y aquí hacemos esto. A sobre A por B. A sobre B, A sobre A sobre B. Más B sobre A sobre B. ¿Cierto? Fracciones. Suma de fracciones pero a la inversa. Y simplificando aquí te queda 1 sobre B más 1 sobre A. Y esto es 2 sobre MN. Entonces 2 sobre MN es 1 sobre A más 1 sobre B. Y aquí queda demostrado este teorema. ¿Ok? Teniendo en cuenta, muchachos, que MN debe cruzarse con las diagonales. ¿Ya? Yo aplico eso si MN se cruzan con las diagonales. O sea, si tú tienes un cuadrilátero, un trapecio, realmente es un trapecio esto de acá. Es un trapecio y aquí están las diagonales. Las diagonales que están aquí. Y sobre esta diagonal se cruza aquí MN. Aquí vale MN. MN. Y que este va a ser 3 y acá 6. No, 5 mejor. ¿Cuánto vale MN? Si ves esa figura y te das cuenta de que necesariamente aquí es A, B, C, D. Digo, hallar
MN si BC es paralela a MN y esto es paralela a AD. ¿Fórmula cuál es? ¿Fórmula cuánto para hallar MN cuánto es? 1 sobre MN, no, 1 no es, ¿cuánto es? 2. 2 sobre MN es igual a 1 sobre A más 1 sobre B. Que en este caso, 1 sobre A, ¿cuánto vale A? Vale 3. 1 sobre B vale 5, sería aquí. 5 más 3 sobre 3 por 5. Aquí es 2 sobre MN. 2 sobre MN es igual 8 sobre 15. Entonces aquí MN ¿cuánto es? 30 entre 8. ¿Cuánto vale MN? 30 entre 8. ¿Cuánto es 30 entre 8? 3, 24, 6, 0.7, 56, 04, 5. 3.75, ¿cierto? 3.75. Y de esa manera es como se puede resolver este ejemplo, ¿ok? ¿Me entendieron, muchachos? ¿Me entendieron ahí? Ojo, tener en cuenta que aquí hay que recordar que MN pasa por el cruce de las diagonales, ¿ya? MN pasa por el cruce de las diagonales. Aquí. Para que pueda hacer, si no, y MN es paralela a BC y paralelo a AD. Ok, muchachos. Entonces vayamos al siguiente. Teorema aplicativo número 8. Que dice aquí en ese cuadrilátero ABCD, donde BC es paralelo a MN y paralelo a AD. Y aquí hay una circunferencia inscrita. Circunferencia inscrita en este cuadrilátero, donde M y N son tangentes. Te va a decir que X, 2 sobre X igual a 1 sobre A sobre 1 sobre B. A ver aquí. Este se parece al anterior, ¿cierto? Al anterior. Se parece bastante al anterior. Solo que en este caso debemos recordar que aquí esta circunferencia inscrita a este cuadrilátero, ¿ya? Entonces, si yo tengo una figura, vamos a ver. Bueno, aquí me es un poco difícil hacer esto. Tengo esta circunferencia. Esta circunferencia, aquí está estas dos tangentes. Este es M y N, que vale X. Aquí vale 2 y aquí vale 10. ¿Cuánto vale X? Ojo, tener en cuenta que aquí M y N deben ser paralelas. No, pues M y N son puntos de tangencia. Y este es un ABCD. Es un trapecio. ¿Sí o no? ¿Y qué ocurre? Que 2 sobre X, aquí es igual 1 sobre 2 más 1 sobre 10. Entonces 2 sobre X, ¿cuánto es eso? 10 más 2 sobre 2 por 10. Que sería 2 sobre X, ¿cuánto es? 12 sobre 20. Simplificando, cuarta sería 3, cuarta 5. Este pasaría 10 es igual a 3x. Y por lógica, x ¿cuánto vale? 3.3, ¿cierto? 3.3. 3.3. De esa manera. Entonces, de esa manera, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Ok, muchachos? ¿Me entendieron ahí? ¿Me entendieron? ¿Una pregunta? Entonces, ahora vayamos al teorema aplicativo de 9. Tenemos ahí dos figuras que son parecidas, ¿ya? En estas figuras dice, mira, tenemos aquí un triángulo ABC donde está
dentro un cuadrado donde uno de sus lados está contenido en uno de los lados de ese triángulo. Y la altura de este triángulo mide B y la base mide A, o lo ancho. Y tenemos otro triángulo donde es un triángulo ABC y donde está inscrito, ¿qué cosa? Está inscrito que un triángulo, bueno, no está inscrito, está un cuadrado donde dos de sus lados de este cuadrado están en los lados de ese triángulo, ojo, triángulo rectángulo, como se puede ver. Y el lado de ese cuadrado que está dentro de ese triángulo, de las dos figuras, es igual al ancho por el largo dividido entre el ancho más largo. O sea, si yo tuviera, a ver, por ejemplo, yo tuviera la siguiente figurita. Este es mi cuadrado, ojo, mi cuadrado. Yo no sé cuánto mide el lado de ese cuadrado y tengo que el largo mide A y el ancho mide, vamos a poner, no, hay que poner valores mejor. El largo mide 3 y el ancho mide 4. ¿Cuánto es el lado de ese cuadrado? O sea, X. ¿Cuánto mide ese cuadrado, el lado de ese cuadrado? X, ¿cuánto es? 3 por 4 sobre 3 más 4. ¿Y cuánto queda ahí? 12 sobre 7. Y nada más. Ten en cuenta que debes también ver qué cosa. La altura y el ancho de ese triángulo. Ojo, del triángulo para poder determinar el lado de este cuadrado. O si no tienes aquí en la figura acá. Tenemos una figura aquí. Aquí recto. Aquí es un cuadrado. XX. Aquí el largo. La altura es 12. Y el ancho es 5. ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto queda X? X sería 12 más 5. No es 12 más 5. Aquí es 12 por 5 sobre 12 más 5. Que sería 60 entre 17. De esa manera. Entonces, de esa manera es como podrías hacer teorema. Ahora, ¿y la demostración? ¿Dónde queda la demostración? Bueno, la demostración no es... sería básicamente... Mira, sería muy fácil demostrar esto en realidad. La demostración es un poco más fácil. A ver, ¿cómo así? Mira, tú tienes aquí un cuadrado. Ojo, cuadrado. Este mide X, etcétera. Listo. ¿Qué me percato aquí? Aquí vamos a poner triángulo ABC. Y aquí está PQ. PQRS. ¿Sí o no? Donde obviamente PQRS es un cuadrado, ¿cierto? PQR es un cuadrado. Obviamente que todos lados son iguales. X le hemos puesto. Y como es un cuadrado, yo digo que PQ es paralelo a quién? A SR. Si no, PQ es paralelo a SR. Y obviamente aquí hay ángulos. ¿Sí o no? Aquí este ángulo es alfa. Este ángulo también será alfa, ¿sí o no? Porque como PQ es paralelo a SR, este es paralelo a AC. Entonces este es alfa, este vale tita, el de acá también vale tita. ¿Sí o no? De esa manera. Y ¿qué más determino? Aquí, ya, mira, semejanza, pues muchachos, aquí hay que hacer semejanza. ¿Cuál? El triángulo pequeño que está de arriba, PBQ, es semejante al triángulo grande que es al ángulo ABC. Solo que aquí hay que tener algunas cosas en claro. Mira, nosotros sabemos, vamos a poner acá de color verde, que aquí la altura, ¿cuánto vale la altura de este triángulo? La altura vale B. Y el ancho mide A. ¿Sí o no?
Entonces, te das cuenta aquí yo puedo trazar mi altura en el triángulo pequeño PBQ. O sea, trazo mi altura. Acá está, mira. ¿Cuánto mide todo esto? Mide X, ¿cierto? Todo este pedacito de aquí, todo este de acá, de aquí hasta acá es X. Entonces, ¿cuánto mide este de acá? Es B menos X, ¿sí o no? Todo esto mide B. Y aquí este pedacito mide X. Este pedazo que queda es B menos X. ¿Sí o no? ¿Y qué haces? Semejanza. Semejanza, como he puesto aquí. Solo que en vez de poner los lados, vas a poner la altura y un lado. En este caso, la altura del triángulo pequeño. ¿La altura cuál es? B menos X. Sobre la altura del triángulo grande, que es B. Esto es igual a quién. La base del triángulo pequeño. ¿Cuánto vale la base? Mira, ¿cuánto mide la base? La base mide esto, X. Si no, teniendo en cuenta que yo estoy haciendo mi semejanza. Ojo, estoy haciendo mi semejanza del triángulo. Aquí, triángulo pequeño que acá está de verde. ¿Sí o no? Con altura y base. Con respecto a la semejanza del triángulo mayor, que es este de acá. Que en este caso sería cuánto. B menos X sobre B es igual a X sobre A. Y multiplicando en aspa sería A por B menos X es igual a BX. Que sería A por B menos AX es igual a BX. Entonces te queda AB es igual a aquí en BX más AX. Entonces sería AB, sería X, aquí sería B más A. Que despejando X sería A por B sobre B más A. O sea, X ¿cuánto es? A por B sobre A más B. Listo. Y ahí se demuestra este teorema. Ojo, ten en cuenta que este teorema, así como explicado aquí, se aplica también para el otro caso, que es básicamente parecido. O sea, casi se hacen el mismo desarrollo, es el mismo desarrollo, pero al final te va a quedar la misma formulita. Ya, te va a quedar la formulita. Entonces, de esa manera es como utilizo el teorema aplicativo número 9. Y vayamos por el siguiente, último teorema, el teorema aplicativo número 10. Aquí ya te vas a dar cuenta, mira, tienes una circunferencia, tienes M y N, que es una cuerda, donde aquí hacemos las tangentes, rectas tangentes a estos puntos M y N. Y por un punto de la circunferencia trazas, una perpendicular a M y N. Y de este punto trazas las distancias a estas rectas tangentes de los puntos tangentes M y N. Te das cuenta que este X vale X al cuadrado es igual a por B. De esa manera, o sea, si tú tuvieras aquí una figura así, vamos a poner acá, vamos a poner punto aquí, otro punto acá. Listo, entonces aquí tendríamos, acá vamos a poner esto de acá, M y N, trazamos una perpendicular aquí, y aquí estos puntos, vamos a poner 2 y 4, y este es X. ¿Cuánto vale X aquí? X al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 2 por 4. Entonces X cuadrado ¿cuánto es? 8. Y X ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 8. Y en este caso sería 2 por raíz cuadrada de 2. De esa manera. Ok, muchachos. Y de esa manera es como se utiliza el teorema aplicativo 10. Espero que me hayan entendido aquí, muchachos. El último teorema. Espero que me hayan entendido. Y el tema no está tan difícil. La cuestión es que debemos ver muy bien cuál es la semejanza de los triángulos. ¿Cuál es semejante de un triángulo a otro triángulo? ¿Ok? De esa manera.